Juárez se hartó de la salud. Una gobernadora de Morena acaba de decir prácticamente que se desesperó esperando al propio gobierno federal. Y no por cualquier cosa. Estamos hablando de ambulancias, de salud, de traslados de pacientes, por un tema donde una falla burocrática pues no es un simple papel atorado. Puede ser la diferencia entre llegar a tiempo o no llegar. Por eso la gobernadora salió a decir que la transición de CESBER al IMSS Bienestar en Veracruz pues no ha sido fácil. Hay lentitud, hay burocracia y que como las ambulancias prometidas por el IMSS Bienestar pues no llegaban, pues tuvo que entrarle el gobierno estatal y terminó comprando unidades. Y aquí es donde la noticia deja de ser administrativa y se vuelve política porque pues estamos hablando de un sistema federal impulsado por Morena, en un estado gobernado por Morena, siendo criticado por una gobernadora de Morena. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Veracruz está parchando con recursos estatales una falla de la federación o simplemente estamos viendo los dolores normales de una transición enorme en el sistema de la salud? Vamos a desmenuzar esta noticia paso a pasito porque de verdad aquí hay varios personajes. Está Rocío Nale, está el IMSS Bienestar, el gobierno anterior de Cuitláhuac García, Roberto Ramos Salor y en medio de todos ellos los pacientes veracruzanos, porque al final la gente no quiere saber si el trámite está atorado en Jalapa o en Ciudad de México. La gente quiere una ambulancia, quiere un médico, quiere medicamento y un hospital que funcione. Primero vamos a poner el contexto. Veracruz tenía su propio sistema estatal de salud, el CESBER, los servicios de salud de Veracruz. Ahí entraban hospitales, centros de salud, personal médico, trabajadores administrativos, vaya, en fin, desde un presupuesto, mantenimiento, medicamentos, ambulancias, todo ese aparato enorme que bien o mal operaba desde el gobierno estatal. Pero con el IMSS Bienestar, la idea del gobierno federal fue federalizar los servicios de salud. Veracruz firmó el convenio y al mismo tiempo que firma el convenio cede infraestructura, que son los hospitales y que son los centros de salud. Y parte del personal de CESBER firma en IMSS Bienestar con la federación. ¿Y eso qué significa para la gente que no sabe tanto del tema? Bueno, que hospitales, centros de salud, personal y parte del presupuesto pasan a un esquema manejado por la federación con el objetivo de atender a personas sin seguridad social. Pues en papel, pues suena bien. Un servicio universal, salud gratuita, medicamentos, atención para todos, un sistema más ordenado, casi que como las películas de Disney. Pero en la práctica, la cosa no es tan sencilla, porque no estamos hablando de cambiar una oficina de lugar. Estamos hablando de mover hospitales completos, mover nóminas, cambiar responsabilidades, definir quién paga qué, quién compra qué, quién manda ambulancias, quién da mantenimiento y sobre todo, quién responde cuando algo falla. Ahí es donde Rocío Nale puso el dedo en la llaga. La gobernadora de Veracruz, pues obviamente al ver todo este tema, reconoció que la transición no ha sido fácil en términos administrativos y burocráticos. Pero esta transición, pues no ha sido muy fácil en término administrativo y burocrático. Y ojo con eso, porque no lo dijo la oposición, no lo dijo MC, no lo dijo el PAN, no lo dijo un adversario político, no lo dijo alguien buscando golpear al gobierno. Lo dijo la propia gobernadora de Veracruz y eso le da otro peso a la declaración. Porque cuando una persona necesita una ambulancia, pues no le importa si el trámite está atorado en el estado, en la federación. Cuando alguien necesita medicamento, no quiere escuchar que viene el convenio de la transición. Cuando un hospital no tiene lo necesario, la gente no distingue
si la responsabilidad es de CESBER, del IMSS Bienestar o de una oficina en la Ciudad de México. La gente nada más ve una cosa: el servicio no llegó. Y políticamente eso le pega al gobierno que tiene más cerca, siempre. En este caso, el gobierno de Rocío Nale. Por eso la frase de "se desesperó esperando las ambulancias del IMSS Bienestar" es muy importante, porque básicamente está diciendo: esperé a la federación, pero no llegaron las unidades y tuve que actuar. Y eso puede leerse de dos formas. Una, como una decisión práctica: si no llegan las ambulancias, el Estado tiene que resolver. El IMSS Bienestar me dijo: no se preocupe, gobernadora, nosotros vamos a mandar las 60 ambulancias. Bueno, pues yo me espero, porque pues el IMSS Bienestar no la va a enviar. Pero pasó el tiempo y no lo enviaba, y yo escuchaba pues a todos los directores. Pero dos, como un mensaje indirecto: la federación no está respondiendo al ritmo que Veracruz necesita, y ahí se abre una sospecha. No necesariamente una sospecha de corrupción, sino una sospecha de desorden. De que el cambio al IMSS Bienestar puede estar avanzando más lento de lo que se presume. De que una cosa es anunciar la federalización de la salud y otra muy distinta es hacerla funcionar en el día a día. Pero yo no me quise esperar, pues porque estas ya les urgen a ustedes. Y le dije: pues hacemos 2 entregas, entregamos hoy, a todos los hospitales van a llevar una. Si el IMSS Bienestar manda otra, pues que mejor, vamos a tener 2. Ahora, también hay que entender algo: Rocío Nale no empezó este proceso desde cero. Durante el gobierno de Cuitláhuac García, Veracruz formalizó la entrega de hospitales y centros de salud a la federación. Es decir, Rocío Nale heredó una transición que ya venía caminando, y aquí viene una pregunta incómoda, porque esa transición quedó bien amarrada, porque una cosa es firmar convenios. Vaya, tomarse fotitos, hablar de transformaciones, eso lo hace cualquiera. Pero otra cosa muy distinta es responder preguntas básicas. ¿Quién paga la nómina? ¿Quién mantiene los hospitales? ¿Quién compra medicamentos? ¿Quién manda la ambulancia? ¿Quién responde ante una emergencia? Si eso no queda perfectamente claro, pues el sistema empieza a operar en una zona gris. Y quizá por eso Rocío Nale habla de un proceso híbrido. Esa palabra es clave. Y le dije: pues vamos a empezar a trabajar en este proceso híbrido de la federación, del Estado, del IMSS Bienestar, de todo lo que tenemos. Híbrido, porque significa que Veracruz está como en medio de 2 modelos: un pie en el viejo sistema estatal y otro pie en el nuevo sistema federal. Y en medio de todo eso están los hospitales, están los médicos, están los trabajadores y sobre todo los pacientes. También aparece otro personaje importante que les estaba platicando al principio de esta historia, que es el nombre de Roberto Ramos Alor, el delegado del IMSS Bienestar en Veracruz. Rocío Nale lo menciona porque él ya conoce el sistema de salud del Estado. Se supone que de pe a pa. Se supone. Fue secretario de salud en el gobierno anterior, conoce las instalaciones, conoce personal y conoce la operación. En teoría, pues eso debería ayudar a destrabar el proceso. Pero también deja otra lectura. Si necesitas a alguien que conozca bien el terreno para que la transición funcione, entonces quizá el proceso no era tan automático como se había vendido. Porque desde un escritorio se puede decir que vamos a federalizar la salud. Está muy bonito esa idea. Pero operar hospitales en Veracruz, con zonas rurales, municipios alejados, carreteras complicadas y comunidades con muchas carencias, esa es otra historia. Y ahí entran las ambulancias, porque las ambulancias no son un detalle menor. Una ambulancia puede ser la diferencia entre llegar vivo o no llegar, entre atender una emergencia a tiempo o perder horas valiosas. Por eso, cuando Nale dice que se desesperó porque las ambulancias del IMSS Bienestar no llegaban, está mandando una señal fuerte. El gobierno estatal entregó 30 ambulancias a distintos municipios y adelantó que en 15 días, en 2 semanitas, pues llegarán otras 30. O sea, 60 unidades en total. Hoy estamos entregando 30
Y en 15 días, Elizabeth, a fines de mes llegan las otras 30. Pero el punto político es este. Si el IMSS Bienestar tenía pendiente resolver esa necesidad y el Estado terminó comprando ambulancias, entonces la pregunta es inevitable. ¿O Veracruz está parchando una falla federal? Y si sí, ¿por cuánto tiempo? Porque comprar ambulancias resuelve una urgencia, pero no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es la coordinación, es saber quién manda, quién paga, quién mantiene, quién compra y quién responde, caray. Ahora, tampoco se trata de decir que todo el IMSS Bienestar es un fracaso, sería muy simplista el yo mencionar eso, sino que un sistema de salud de ese tamaño no se construye de la noche a la mañana, pero tampoco se puede ignorar que las fallas ya están apareciendo. Y cuando esas fallas se traducen en ambulancias que no llegan, en medicamentos que tardan o en trámites atorados, la gente no quiere explicaciones técnicas, está harta de eso. Quiere atención, quiere traslado, quiere médico, quiere que el hospital funcione. Y políticamente Rocío Nale está haciendo algo interesante, porque por un lado se muestra como una gobernadora que no se quedó esperando, que dice, si la federación no manda las ambulancias, las compro yo. Y eso puede verse como decisión, como carácter y como capacidad de respuesta. Pero, por otro lado, también está reconociendo que el proyecto federal de salud no está caminando con la velocidad prometida. Y eso, dentro del mismo movimiento político, puede incomodar. Porque el IMSS Bienestar ha sido una de las grandes banderas sociales de la 4T. Y entonces, el hecho que desde Veracruz se hable de lentitud, de burocracia y desesperación por falta de ambulancias, no es un comentario menor. Al final la lectura es esta. Rocío Nale quiso mandar un mensaje de acción, pero al mismo tiempo dejó al descubierto un problema más grande. La transición de CESBER al IMSS Bienestar todavía trae atorones serios. Y esa es la parte más importante de la noticia, porque no son solo las ambulancias, no solo es la frase de la gobernadora, sino lo que esa frase revela. Que detrás del discurso de salud gratuita y universal de la presidenta, hay una maquinaria enorme que todavía está tratando de acomodarse. Y mientras esa maquinaria se acomoda, Veracruz necesita respuesta, porque en salud pública la burocracia no es solamente papeleo. La burocracia puede ser tiempo perdido. Y en una emergencia, el tiempo perdido puede costar demasiado. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Nale va por el desmadre del transporte público. Los van a poner a enseñar papeles, placas, concesiones y ahí es donde más de uno va a empezar a caminar derechito. Porque Rocío Nale ya trae sobre la mesa el reordenamiento del transporte público en Veracruz. Como parte del ordenamiento que nos ha instruido nuestra gobernadora, el cual tiene el objetivo de que actualicemos nuestro padrón de concesiones de vehículos, también tiene el objetivo de regularizar y modernizar y finalmente, sobre todo, contribuir a la estrategia de seguridad que tiene esta administración. Y suena bien, pero también suena abrir un cajón que muchos preferían dejar cerrado. A partir del 1 de junio, el gobierno de Nale arranca este programa estatal para actualizar concesiones, unidades y operadores. No es solo cambiar placas, no. Es revisar quién tiene permiso, quién opera, quién debe, quién trae papeles chuecos y quién lleva años sobreviviendo en el desorden. Y ojo con esto. Primero van pasajeros, carga y transporte rural mixto durante 2026. Los taxis vienen hasta el 2027, hasta después. Y esa pausa también levanta cejas, porque cuando un gobierno dice que vamos a depurar el padrón, normalmente significa que alguien ya sabe que ahí hay más ruido del que se admite. Monitoreo puntual, tener un control vehicular de las unidades, nos va a permitir también que los operadores deben estar registrados ante la Dirección General de Transportes, deberán de tener
y exhibir un tarjetón, ¿no?, que los valida. Eso ayuda a que tengamos orden y seguridad en el transporte. También vienen descuentos, condonaciones, facilidades, tarjetones oficiales, todo muy ordenadito en el discurso. Pero también se siente como una invitación elegante, ¿no? Regularízate ahorita antes de que te revisen después. Y aquí está lo incómodo, porque si Rocío Nale va a poner orden, también va a exhibir el tamaño del cochinero que le heredaron o que algunos siguen cuidando. Porque en el transporte público no solo se mueven camiones y taxis, se mueven rutas, se mueven permisos, cuotas, intereses y mucho poder local. Así que esto no va de placas nada más, va de ver quién aguanta cuando empiezan a cruzar nombres, concesiones y hasta favores. Noticias locales. Autos perdidos en Veracruz. Hay casos que no se entienden por lo que dicen, se entienden por lo que no han podido recuperar. Y el Sardinero en Veracruz es uno de esos. Un predio que estaba bajo resguardo del INDEP, o sea, el Instituto Federal que administra bienes asegurados o decomisados, pero que terminó convertido en un problema enorme. Porque según lo reconocido por Mónica Fernández Bilbao, directora del INDEP, todavía no han podido recuperar el inmueble, aunque un juez ya ordenó que se devuelva a la Federación. Ya en la administración que toca, a partir de la llegada de la doctora, pusimos los recursos de revisión correspondientes para, pues bueno, que devuelvan las cosas. Y ojo con esto, porque no era un terreno vacío. Ahí estaban resguardando 211 vehículos. Autos que en teoría pues estaban bajo resguardo, bajo control del Estado. De la devolución del inmueble y no se puede entrar, entonces no podemos acreditar, yo no puedo decir sí, se robaron, porque no sé si adentro están los bienes. O sea, Pero que hoy ni siquiera se sabe con certeza si siguen ahí. Y ahí empieza lo delicado, porque una auditoría detectó que al menos 12 vehículos ya parecían reemplacados en estados como Veracruz, Jalisco, Ciudad de México y Guanajuato. O sea, estaban guardados, pero algunos ya traían nueva identidad. El caso viene desde el 2027, durante la administración pasada, cuando el sindicato de maniobristas presuntamente despojó el predio. Es decir, se metieron, tomaron posesión y hasta hoy el INDEP sigue afuera, peleando legalmente para entrar. Y todavía hay otro detalle incómodo. También había un contenedor transferido desde la vieja Procuraduría General de la República que terminó abierto, vacío y sin sellos. Nosotros levantamos las denuncias correspondientes y la Fiscalía General de la República está haciendo su trabajo. No me puedo yo adelantar a decir las conclusiones de la investigación y de las acciones de la Fiscalía. Otra vez la misma historia. Lo que debía estar protegido aparece perdido, movido o imposible de revisar. Por eso el INDEP dice que no puede afirmar si se robaron los autos porque ni siquiera ha podido entrar. Y entonces la pregunta pesa más. Si ya hay orden judicial, si ya hay auditoría, si ya se habla de despojo, ¿quién manda realmente ahí adentro? Noticias locales. Secuestran al hijo de exalcalde. Una semana. Y todavía no hay respuesta clara. Y cuando en Veracruz pasa una semana después de que un hombre armado se lleva a alguien, el silencio empieza a pesar más que cualquier comunicado. Ramsés Cruz del Valle, abogado e hijo del exalcalde priista de Tlalpan, Félix Cruz Lastre, desapareció la noche del 13 de mayo en Jalapilla, municipio de Rafael Delgado. Y esta noticia, según lo que han contado familiares y allegados, estaba en un restaurante-bar sobre la carretera Jalapilla-Zongolica cuando sujetos armados entraron, asaltaron a quienes estaban ahí y después se lo llevaron. Y ahí es donde la historia se pone más tensa, porque no hablamos de una desaparición sin contexto. Ramsés tenía presencia política, era abogado, comerciante y además viene de una familia metida en la vida pública de la zona centro.
Y cuando alguien con ese perfil desaparece así, la pregunta no es solo dónde está, también es por qué él. La Fiscalía de Veracruz ya dijo que la Regional de Córdoba mantiene abierta una investigación por presunta privación de la libertad. Fiscales, peritos y policía ministerial estarían buscando a la víctima y tratando de identificar responsables. Suena a protocolo, sí, pero para la familia, una carpeta de investigación no abraza, no explica, no devuelve a nadie. Y ojo con esto. La Fiscalía General del Estado ni siquiera lo mencionó directamente por nombre en el comunicado y eso también deja una sensación rara, porque mientras la autoridad dice que no habrá impunidad, la gente en la región mira el reloj, mira la carretera y entiende algo incómodo. Si entraron armados a un negocio y se llevaron a alguien frente a todos, el mensaje no era discreto, era para que se viera. Noticias locales. Mata a golpes a su esposa en Veracruz. La mataron, donde todos decían que algo estaba mal, pero nadie alcanzó a sacarla de ahí. Teresa Martínez tenía 41 años, una risa fuerte, de esas que los vecinos recuerdan aunque ya no esté. Y hoy su familia la despide en las bajadas Veracruz entre flores, rabia y una frase que duele. La mató a puros golpes. Su pareja, Alejandro N., alias El Ratón, está detenido como presunto responsable, pero aquí empieza lo más incómodo, porque esto no apareció de la nada. La familia cuenta que Teresa llevaba apenas 5 meses con él y que en ese tiempo ya aparecían moretones, golpes, señales. Ella decía que se había pegado con la pared, con un palo, cualquier cosa menos decir que le estaba pegando el hombre. Y eso cambia todo. Porque muchas veces la violencia no entra gritando, entra poquito a poquito, aislando, manipulando, rompiendo la voluntad hasta que la víctima ya no sabe cómo salir. Según su hermana Margarita, Teresa vivía una situación muy fea en esa casa de madera, con techo de lámina, donde ahora hay cintas de precaución. Una casa que antes parecía pobreza y hoy parece escena de horror. Y ojo con esto, familiares dicen que después de golpearla, Alejandro todavía salió a pedir ayuda diciendo que su pareja no se movía. Ahora todos piden lo mismo, que no lo suelten. Eres impune, por favor, y dejan al asesino, lo sueltan, para que siga matando más mujeres, y no se vale. Porque el miedo no es solo por Teresa, es por la siguiente mujer que pudiera cruzarse con alguien así. Teresa ya no puede contar qué pasó adentro. Pero sus golpes, sus silencios y ese féretro blanco rodeado de flores están diciendo demasiado. Noticias locales. Medio año sin poder ver a sus hijos. Hay violencias que no dejan moretones en la cara, pero te arrancan la vida completa. Arien Virués lleva medio año separada de sus 2 hijos de 6 y 8 años. Y no porque los haya abandonado, no. Porque según la denuncia, su expareja los retuvo para dañarla a ella. Desde el día 19 de diciembre del 2025, el papá de mis hijos, Fabián N., no ha permitido que tenga comunicación ni contacto alguno con ellos. Eso se llama violencia vicaria, cuando alguien usa a los hijos como arma contra la madre, y sí, así de brutal la situación. No te pega directamente, pero te castiga donde más te duele. Según relata este reportaje de La Silla Rota Veracruz, el padre de los menores, Jesús Fabián N., ya fue vinculado a proceso por violencia vicaria y retención de menores en Veracruz. Y ojo con esto, es apenas el 4.º caso que llega a esta etapa desde que este delito fue reconocido en el estado. Pero mientras el expediente avanza, Arien solo puede ver a sus hijos en el Secofam de Córdoba. 2 horas al día, 5 días a la semana, mesas de plástico, visitas vigiladas y una maternidad partida por orden judicial. Y hoy quiero decirle a mis hijos que no voy a descansar hasta que ellos regresen a mi lado. Antes los llevaba a la escuela, hacía comida, tareas, regaños, bromas, una vida normal.
Ahora todo se resume a contar minutos. Y ahí empieza lo más incómodo. Ella tenía la guarda y custodia, pero después de convivencias, amparos, bloqueos y movimientos legales, los niños no regresaron a casa. Arlen dice que sus hijos quieren volver con ella. Uno incluso le dijo que soñó pasar su cumpleaños con su mamá. Y esa frase pesa más que cualquier carpeta judicial. Porque aquí no solo se pelea una custodia, se pelea que los hijos dejen de ser botín emocional. Noticias locales. Adanelli contra drenaje a cielo abierto. Una ciudad también se mide por sus banquetas, por sus calles y por esos hoyos que todos ven, pero que durante años nadie quiso tapar. El día de hoy comenzamos con la instalación de las tapas en toda la ciudad de Poza Rica. En Poza Rica, el ayuntamiento de Adanelli Rodríguez empezó a reemplazar tapas de drenaje abiertas. Y sí, puede sonar una obra chiquitita hasta que recuerdas que un registro sin tapa puede mandar al hospital a una motocicleta, a un niño, a un adulto mayor o a cualquiera que camine de noche. Y ahí está el punto. Puestas, ya no quiero ver pinos, árboles, postes. Porque durante mucho tiempo la solución en algunas calles era poner una llanta, una rama, un palo, como si la ciudad tuviera que cuidarse sola. Pero cuando una tapa de drenaje se vuelve trampa, ya no hablamos de descuido menor. Hablamos de abandono urbano. Adanelli salió a supervisar el arranque de esos trabajos y hay que decirlo sin echar campanas al vuelo. No es una mega obra, no es para presumir como si se hubiera reinventado la ciudad, pero sí se atiende a algo que la gente vive todos los días. Y ojo con esto, a veces la diferencia entre un gobierno distante y uno que entiende la calle está en resolver lo básico, porque la gente no siempre pide discursos enormes. Que haga falta, la atendemos. Pide no caerse en un hoyo, pide pasar en moto sin jugarse la vida, pide que lo urgente no se quede esperando otros 3 o 4 años. Ahora, también viene la parte que no se puede soltar: mantenerlo, vigilarlo y responder reportes. Porque tapar registros es un buen inicio, pero una ciudad segura no se construye con arranques de programa. Se construye cuando lo básico deja de ser noticia porque por fin se volvió costumbre.